Cordial saludo, estudiantes de grado 11. Recuerden que soy Shirley Palacios y pues es para mí un placer poder estar con ustedes a través de este medio. Poderles ofrecer este video tutorial, el cual les sirve como insumo de autoestudio responsable en casa, recordando también que ustedes pueden hacer uso de otras fuentes, tutoriales, libros y lo que tengan a su alcance para poder fortalecer este proceso de aprendizaje de la física. Vamos el día de hoy a hablar acerca del sonido y la naturaleza de la luz. Vamos a mirar algunos fenómenos, ecuaciones, ejercicios, situaciones problemáticas y también todos esos términos asociados a lo que es el sonido y la luz. Entonces preguntemos, pensemos un poco en casa, ¿qué es para nosotros el sonido? ¿Qué diferencia existe entre el sonido y el ruido? ¿Existe alguna diferencia? Pues bien, el sonido es una onda mecánica longitudinal, dado que las partículas del medio vibran en la dirección de propagación de las ondas. Esto lo podemos evidenciar cuando estamos tocando una guitarra. Entonces, esas cuerdas que componen ese elemento, esa guitarra, vibran en la misma dirección en la cual se propaga el sonido. De este modo nosotros podemos interpretar que son directamente proporcionales. Sin embargo, miremos ahora qué es el ruido. El ruido es una sensación auditiva inarticulada. Ojo, inarticulada, generalmente desagradable. Por ejemplo, cuando golpeamos un objeto con un martillo, ¿cierto? Entonces lo que nosotros percibimos, lo que nuestro oído percibe, es una sensación un poco incómoda. Entonces, para nada agradable. De este modo nosotros podemos diferenciar entre el sonido y el ruido. El sonido, por ejemplo, esa sensación, esas ondas sonoras que percibimos cuando escuchamos el canto de las aves, cuando nosotros escuchamos una canción que nos agrada, ¿cierto? Que nos gusta. A diferencia del ruido, que es cuando nosotros percibimos esas ondas o esas sensaciones que a nuestro oído incomodan. Entonces ahí tenemos como esa diferencia, mientras que el uno es agradable, el otro tiende a ser desagradable. La vibración es la causa de todos los sonidos. El aire, por ejemplo, sirve como medio de propagación del sonido, porque este necesita un medio para propagarse. En este sentido, la frecuencia de las ondas, vemos por aquí, están comprendidas entre un intervalo de 20 a 20.000 vibraciones por segundo. Es importante recordar que todas esas vibraciones que estén por debajo de 20 y por encima de 20.000 ya no son captadas por nuestro oído humano. Estas se llaman infrasónicas y ultrasónicas respectivamente. ¿Por qué no son captadas por nuestro oído humano? Dado que las que están por debajo de 20.000, es decir, serían tendrían una intensidad muy baja, la cual pues nuestro oído ya no alcanzaría a captar. Las que están por encima de 20.000, ya ni quisiéramos escucharlas porque realmente son muy incómodas. Entonces la máxima variación que nuestro oído puede tolerar es de 28 newton por metros cuadrados. En este sentido, las ondas sonoras se producen al vibrar la materia. Cuando la materia, cuando los elementos, los objetos vibran, ¿cierto? Esto es lo que hace que se produzca el sonido. Por ejemplo, al golpear una ventana, al pulsar una cuerda de guitarra, ¿cierto? Al cantar. Todo esto es lo que hace que el sonido pues sea escuchado porque las partículas de esa materia como tal vibran.
Ahora bien, ¿cómo se produce el sonido? Miremos, podría ser otra pregunta. ¿Cómo creemos nosotros que se produce el sonido? Pensemos. Para que el sonido sea producido, se necesita de un objeto o de un elemento que lo produzca. Ejemplo, una campana, un objeto que se mueva o caiga desde cierta altura, las mismas cuerdas vocales y, ¿por qué no?, las cuerdas de la guitarra, entre otros. Entonces ese es el elemento, ese es el objeto que vibra y que produce el sonido. Pero además de que el sonido sea producido por un objeto, también necesita, ¿cierto?, de un medio para que él se pueda transportar. Es decir, necesita de ser transmitido o de un transmisor, que en este caso es, como les digo, ese medio. Ejemplo, el aire, el agua o un objeto en particular, ¿cierto? No siempre es el agua, no siempre es el aire, puede ser, por ejemplo, como les decía en clase, un cubo de madera, ¿cierto? Un metal, un alambre. Entonces todos estos elementos sirven como transmisores del sonido. Recordemos que el sonido no se transmite en el vacío. Ojo, en el vacío no se transmite el sonido, ya que en ese medio no hay moléculas que vibren y que sean transmisores de sonido, a diferencia de la luz que vamos a ver más adelante, que la luz sí se puede emitir, ¿cierto? Así puede ser percibida en el vacío. Pero ahorita estamos enfocados en el sonido. Esto quiere decir que en el vacío no se transmite. Ahora bien, además de que el sonido sea producido por un objeto, ¿cierto?, que necesite de un medio para transmitirse, también es importante un receptor, ya que el receptor es la persona o el animal que percibe o escucha ese sonido y lo hace a través del oído humano, ¿cierto? Entonces nuestro oído es ese medio por el cual nosotros percibimos o escuchamos el sonido. El oído está integrado por, normalmente o generalmente, pues el oído, nosotros lo que alcanzamos a percibir es el oído externo, ¿cierto? Pero además de ese oído externo, también está conformado por un oído medio y por un oído interno. Entonces debemos de cuidar nuestro oído, ¿cierto? Debemos tratar de tenerlo aseadito, ya que a través de él podemos percibir, podemos recibir esas ondas sonoras y podemos escuchar los sonidos. Miremos ahora la velocidad de propagación del sonido, ¿cierto? ¿Con qué velocidad se propaga el sonido? Entonces, la velocidad con que viaja el sonido depende de la elasticidad del medio. Ojo, dependiendo de que el medio sea muy elástico o no, entonces esto nos permite tener una velocidad mayor o menor, pero además también depende de la temperatura. Por ejemplo, miremos la velocidad del sonido en el aire a 0 grados centígrados. Entonces, en este caso, en este sentido, cuando se desea conocer la velocidad del sonido en el aire a 0 grados centígrados, esto nos dice que es equivalente a 331.7, ¿cierto? Mientras que a 15 grados centígrados, la velocidad del sonido es de 340. Entonces ahí está incluida tanto la elasticidad como también la temperatura o esta diferencia de temperatura. Existen algunas fórmulas para poder encontrar o para poder pues aplicar matemáticamente y hallar la velocidad de propagación del sonido. En este caso pues tenemos una sencilla, esta que está aquí abajito, todos la conocemos desde nuestro comienzo de estudio de la física, la cual nos dice que velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿cierto? Entonces sería igual a la distancia
¿sí? Sobre pues ese tiempo que tarda o que dura ese sonido en ser percibido. Pero también existe otra fórmula, la cual pues, ya habíamos abordado desde movimiento ondulatorio, dándole pues un enfoque desde la sonda y que traemos y adaptamos acá a lo que es el sonido, y esta nos dice que es igual a la raíz cuadrada, ¿cierto?, de la constante, de una constante, ¿cierto?, que llamamos adiabática, multiplicado por la constante de los gases, la cual pues simbolizamos con la letra R, y esto a la vez multiplicado por la temperatura. Y lo vamos a dividir sobre la masa molecular del gas. Entonces es igual la velocidad del sonido a la raíz cuadrada de la multiplicación de la constante adiabática con la constante de los gases y la temperatura, dividido todo esto sobre la masa molecular de los gases. La constante de los gases tiene pues ya su valor asignado en diferentes unidades. Es más o menos parecido cuando nosotros hablamos de la gravedad, que si se mide en metros es igual a 9.8 y si se mide en centímetros es igual a 980. Asimismo, esa constante, cuando se mide en atmósfera por litro, ¿cierto?, es equivalente a 0,082. Pero si nosotros lo medimos, por ejemplo, en julio sobre mol por grados Kelvin, tiene un valor de 8.31. Entonces, para nosotros, para este tema en particular, para poder resolver nuestros ejercicios correctamente, vamos a hacer uso de esa constante de los gases con el valor equivalente a 8.31, que está representado en julio por mol y a la vez por grados Kelvin. Esto para que lo tengamos presente a la hora de resolver nuestros ejercicios. Vamos a comprender esto un poco mejor, esta ecuación y estas ecuaciones en general, a partir de la solución de algunas situaciones, problemas o de ejercicios. Entonces nos dice, una onda recorre en el agua 1 kilómetro en 0,69 segundos. ¿Cuál sería la velocidad del sonido en el agua? Repito, una onda recorre en el agua 1 kilómetro. Todo esto lo hace en 0,69 segundos. ¿Cuál sería la velocidad del sonido en el agua? Entonces, lo primerito, como siempre, que sacamos nuestros datos que tenemos, que nos piden, ¿cierto? Y los datos, pues aquí sería la distancia, que sería 1 kilómetro, y el tiempo, que sería 0,69 segundos. Y nos están preguntando, en este caso, la velocidad del sonido en un medio en particular, que es el agua. Ese sería nuestro interrogante. Sabemos entonces nuestra fórmula, la cual pues habíamos anteriormente mencionado. Aquí les recuerdo, aquí nos dice que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esa distancia también la podemos representar con la letra X o con la letra D, ¿cierto? Y lo que hacemos antes de reemplazar en ella es mirar que nos están dando esa distancia en kilómetros. Nosotros comúnmente trabajamos nuestra distancia en metros o centímetros. Eso implica que debemos convertir ese kilómetro a metro. Y pues al convertirlo nos va a dar 1000 metros. Entonces ya no vamos a reemplazar 1 kilómetro, sino que vamos a reemplazar 1000 metros, que es su equivalente. Y entonces decimos que 1000 metros, que es el valor de la distancia, ¿cierto?, lo vamos a dividir entre el tiempo, que es 0,69 segundos, y nos va a dar un valor de 1449.29 metros sobre segundo. Y esa sería la velocidad del sonido en el agua cuando recorre la onda 1 kilómetro en 0,69 segundos. Ahora miremos la segunda ecuación. ¿Recuerdan? Esa que nos implica la raíz cuadrada y las constantes de los gases, la temperatura y todos estos valores. Entonces analicemos el ejercicio. Calcule la velocidad del sonido en el aire en un día en que la temperatura es de 27 grados centígrados.
La masa molecular del aire es de 29.0 y la constante adiabática es de 1.4. Repito, calcule la velocidad del sonido en el aire en un día en que la temperatura es de 27 grados centígrados, la masa molecular del aire es de 29.0 y la constante adiabática es de 1.14. Solución. Como siempre, el ideal es poder nosotros sacar nuestros datos que nos dan, ¿cierto? Y que nos piden. Entonces miremos que la fórmula está compuesta por 4 elementos. Recordemos, esa constante adiabática, ¿cierto? Y miremos que en el ejercicio nos la están dando, la constante adiabática que es de 1.14, fácil, la reemplazamos, no tenemos que encontrarla porque nos la están dando. Y además que es una constante, ya está dada. Luego, el otro término es la constante de los gases, esa que se simboliza con la letra R, ¿cierto? Y también ya está dada, la que les había comentado, que está representada en julios sobre mol por grados Kelvin. Y en este caso, pues equivale a 8.31. Entonces lo que hacemos es coger ese valor y reemplazarlo en el ejercicio. Pues no tendríamos que encontrarlo. Ahora nos quedaría pues la temperatura, ¿cierto? Que nos dice que debe estar en grados Kelvin. ¿Por qué debe estar en grados Kelvin? Para que sea consecuente, ¿cierto? Para que sea coherente con la unidad que nos está representando aquí, la constante de los gases que está en grados Kelvin también. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es, esa temperatura de 27 grados centígrados, lo convertimos en grados Kelvin. ¿Cómo se hace? Ustedes lo saben. Bueno, y para los que de pronto no recuerdan, entonces lo que se hace es, ojo, esos 27 grados centígrados se le suma una constante, un número que ya está dado, que no va a variar y que no va a cambiar. Se le suma 273. Repito, tomamos esos 27 grados centígrados y le vamos a sumar 273. Y al sumarle 273, lo que hacemos es que estamos haciendo la conversión de grados centígrados a grados Kelvin. Por eso tenemos aquí un valor de 300. Ahora ustedes se preguntan, ¿siempre se le va a sumar 273? Sí, siempre que yo voy a convertir una temperatura de grados centígrados a Kelvin, siempre le sumo 273. No cambia, ni varía. Si no fuera 27, sino que la temperatura fuera, por ejemplo, de 40, de 50, de 17, de 90 o de 100, igual le sumábamos 273 para convertirlo en grado Kelvin. Ya tenemos los tres valores de la parte superior de nuestra fracción que está dentro de la raíz, ¿cierto? La constante adiabática, que nos la dan en el ejercicio de 1.4, la constante de los gases, que ya la conocemos también, representada en julio, que es de 8.31, y conocemos también la temperatura, que es de 300, con este proceso de conversión de centígrados a Kelvin. Ahora miremos el otro término que nos falta, ¿cierto? Que es la parte de abajo de la fracción o el denominador, que lo conocemos como masa molecular de los gases. Y en este sentido, ¿cómo hallamos esa masa molecular? Entonces lo que hacemos es que aquí nos la están dando en el ejercicio, que es de 29.0, y nosotros lo que hacemos es que eso lo vamos a multiplicar por su equivalente en kilogramos por mol, ¿cierto? Si miramos la constante de los gases está en mol, entonces lo que hacemos es que esto lo convertimos, ¿cierto? En esa unidad de kilogramos por mol, esto para hacer todas las respectivas conversiones, y lo que hacemos es multiplicarlo por 10 a la menos 3, que ustedes ya saben que la menos 3 son 3 ceros a la izquierda, o sea 0,001.
que sería pues el valor respectivo para hacer la conversión a kilogramos por mol. Ya teniendo esto, el paso a seguir es hacer la multiplicación arriba de los tres valores, ya son cálculos matemáticos, 1.14 por 8.31 por 300, ¿cierto? Hacemos la multiplicación abajo también, 29 por 0,001, y nos va a quedar un solo valor. Entonces, al dividir la parte del numerador con el denominador, nos quedaría ese único valor, ¿cierto?, del cual les estoy hablando, y a ese valor es que le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, primero resolvemos las operaciones que están dentro de la raíz, que son multiplicaciones tanto arriba y abajo, luego una división, y finalmente pues sacamos la raíz cuadrada a ese valor. Nos va a quedar 347 metros sobre segundo. ¿Por qué nos queda 347 metros sobre segundo? Porque entonces aquí se hacen todas las cancelaciones respectivas, ¿cierto? Entonces miremos que los moles arriba se van con los moles, bueno, es decir, aquí se hace una cancelación de unidades, también los kilogramos y todo este tipo, los grados Kelvin, se hacen las respectivas cancelaciones. Las cualidades del sonido. Los sonidos se diferencian unos de otros por sus cualidades fundamentales, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de las cualidades del sonido, hacemos referencia a lo que es la intensidad, el tono, el timbre. Como les decía, entonces, dentro de esas cualidades tenemos la intensidad, el tono, el timbre. Entonces, ¿qué es la intensidad? Recordemos que es la capacidad, ¿cierto? O es esa cualidad del sonido que nos permite identificar esos sonidos fuertes y esos sonidos débiles, ¿cierto? Los que están muy cerca o los que de pronto están lejos. Entonces ahí, si están muy cerca, sabemos que son sonidos fuertes, que son percibidos así de una forma intensiva, pero si están un poco alejados, entonces tienden a ser sonidos débiles. El tono nos permite identificar sonidos graves y agudos. Asimismo, el timbre nos permite identificar las fuentes sonoras, de dónde provienen esos sonidos, si es de una persona, si de pronto es de un equipo de sonido, si es el canto de las aves, si de pronto fue que por allá un objeto cayó desde cierta altura, o si de pronto este tono de voz o este timbre en particular es el de una persona que yo conozco o de una persona desconocida. Esa fuente generadora de ese sonido. La intensidad sonora como tal, entonces tiene su fórmula propia. Esto nos permite a nosotros, mediante pues, un proceso matemático, ¿cierto? Calcular la intensidad de un sonido en particular. Esa intensidad es igual a la potencia sobre el área, la potencia con la cual se esté pues, generando este sonido, dividido en el área en el cual se esté emitiendo. Recordemos que la potencia es equivalente a la energía a esa energía generada a través de un trabajo en particular sobre el tiempo determinado. Ahora bien, podríamos decir también que la potencia entonces es equivalente a esa energía dividido el área del lugar en el cual se está emitiendo multiplicado pues por el tiempo. Pero en general la potencia dividido el área en lo que nosotros conocemos como intensidad, se divide en esos dos valores. Vamos a comprender pues esto un poco mejor con un ejercicio. Se nos dice que una fuente sonora produce una potencia acústica de 2pi por 10 a la menos 3. Nos pregunta, ¿cuál es la intensidad de este sonido a una distancia de 6 metros? Repito,
Una fuente sonora produce una potencia acústica de 2pi con 10 a la menos 3, ¿cierto? Y nos pregunta cuál es la intensidad de este sonido a una distancia de 6 metros. La solución, como siempre, pues nuestros datitos, que eso nos permite pues tener claro qué es lo que nos preguntan y qué es lo